herida, ahora estaba profundamente angustiado. El cielo oscuro parecía reflejar el peso que oprimía su alma. Se postró en oración, sudando como gotas de sangre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era el clamor de un hijo obediente que enfrentaba el dolor más profundo, cargar el pecado del mundo. Sus amigos dormían, mientras él luchaba solo. Aún así, no huyó, no retrocedió, permaneció firme, por amor a ti y por amor a mí. Llegó la multitud con espadas, y Judas con un beso lo entregó. Jesús no resistió, se entregó voluntariamente. El Hijo de Dios fue llevado preso, y con ellos se selló el principio del plan más glorioso de redención en Getsemaní. Jesús venció la oración, lo que después vencería en la cruz, y seguidamente fue llevado ante Pilatos. Yo soy Pilato, prefecto de Roma, gobernador de Judea, juez de hombre y de cobarde. Me llamaban autoridad. Ante la verdad fui débil. Esas manos que un día gobernaron con firmeza, no volvieron a estar limpias desde aquella mañana. Me lo entregaron ante mí. No temblaba, no suplicaba. Jesús era su nombre. Jesús de Nazaret, un rey, así le llamaban. No hablaba como los que hacían poder, hablaba como los que conocen la eternidad. Y yo le pregunté: ¿eres tú el rey de los judíos? Él me miró como si supiera más de mí que yo mismo. Parecía que el juicio era mío y no suyo. Él no me habló, él mantuvo silencio, y sin embargo no había culpa en él. Yo cedí, yo Pilato, gobernador de Roma, hombre de leyes, justicia. ¿Dónde estuvo mi justicia ese día? Los líderes religiosos lo querían muerto. El pueblo grita, como bestia sin alma: ¡crucifícalo, crucifícalo! Y yo me lavé las manos, creyendo que quizá el agua purifica lo que la conciencia grita. ¡Qué necio fui! He llevado a muchos a suplicio, pero esa cruz me persigue, no por la sangre, ni por el escándalo, ni por el silencio, porque nunca nadie me miró así, con amor, con perdón. Y entonces, ¿habrá perdón para mí? Yo no lo sé, pero las noches, cuando sopla el viento desde Jerusalén, cuando el eco de los clavos retumban en mi memoria, a veces creo oírlo. No con rabia ni con reproche, sino con un susurro suave como el agua: Padre, perdónalos, y a mí me perdonará. Yo soy Barrabás, un preso de Jerusalén, acusado y culpable de asesinato. Como en cada año, en la Pascua, el gobernador Pilato dejaba que el pueblo liberara a un preso. Era costumbre, un gesto político, un espectáculo. Pero en ese año estaba yo. Cuando los romanos vinieron a buscarme a la celda, creí que era mi último día. Creí que iba a morir, pero para mi sorpresa me llevaron ante Pilato, y él le preguntó al pueblo: ¿a quién queréis que libere? ¿A Jesús de Nazaret, el llamado Mesías, al cual no se le haya culpa alguna, o a Barrabás, un asesino? Yo no tenía ninguna esperanza de salir libre de allí, pues ¿quién querría liberar a un asesino? Pero de repente empecé a escuchar que el pueblo gritaba mi nombre. Yo no lo podía creer. Yo, un asesino, un pecador, quedaba libre, mientras que un inocente quedaba preso y tenía que ser juzgado. Yo, aunque no entendía nada, era feliz, era libre. Solo podía pensar en salir corriendo de allí. Pero mientras tanto, ahí estaba Jesús, quieto, tranquilo, como si supiera que eso era lo que le esperaba. Me sorprendió tanto su tranquilidad,
que cuando me dirigí a salir de allí y bajé el primer escalón, me giré para verlo. Su mirada y la mía se cruzaron y pude ver que en ella no había ni odio ni resentimiento. Al contrario, estaba llena de amor, comprensión y perdón. Yo no merecía esa mirada y no supe responder y salí corriendo de allí, con los pies desatados pero con el alma temblando. Nadie me perseguía y sin en cambio yo huía. Huía de él, de su mirada, de su silencio, de la cruz que no cargué. Desde aquel día solo tengo una pregunta en mi corazón. ¿Qué haré? ¿Qué haré con esta libertad que costó la vida de un inocente? Yo no merecía su perdón y lo recibí. Su muerte fue mi vida, porque aunque fui yo el que bajó del estrado, fue él quien cargó mi cruz. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, nos arrancaron de su cuerpo santo. El manto fue roto en 4 y repartido entre ellos. Luego me tomaron a mí, su túnica, la cual era sin costuras, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartemos, sino echemos suerte sobre ellas para ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: rasgaron mis vestiduras y sobre mis ropas echaron suertes. Y así hicieron los soldados. Ahora estoy en manos de un extraño y pienso en él constantemente. Me acuerdo de su mirada, de su sonrisa. Me siento honrada de haber sido su túnica, de haber estado tan cerca de él. Aunque esté desgarrada y llena de sangre, siento que tengo un propósito. Soy un recordatorio de lo que pasó ese día, de la pasión y el sacrificio de Jesús. Yo soy el látigo, un instrumento creado para arrancar la carne. Fui creado con el fin de hacer daño a los pecadores, a los malhechores y a los que hacen el mal. No fui creado con el fin de hacer daño a alguien que no lo merecía. Cuando llegó aquel hombre, Jesús no era como los demás. No gritó al verme, no me maldijo, me miró como si ya supiera lo que estaba por venir, como si me perdonara antes de sentirme. Fui alzado por la mano de un soldado, uno de ellos, que me empuñó sin pensar. Caí sobre su espalda, una y otra vez. Con cada golpe sentí la piel desganarse, la sangre brotar y el cuerpo doblarse. Pero su espíritu no lo alcancé, nunca lo toqué. Me usaron para humillarlo, para debilitarlo, antes de clavarlo en el madero. Pero con cada latigazo algo extraño sucedía. No era él el que se quebraba, era el mundo que se tambaleaba. Y aquí viene el justo que paga justos por pecadores. Y el más justo de todos tuvo que pagar siendo inocente. No dejó de amarme, Jesús de Nazaret, Cordero sin mancha, Dios entre los hombres. Su vida costó tu pecado y su sangre derramó por ti y por amor. Iglesia, no te tengas en poco, porque no costaste un precio cualquiera. Costaste una sangre muy valiosa y una sangre muy inocente. Yo soy la corona de espinas. Fui formada y tejida en contra de mi voluntad, formada por ramos espinos, a fin de burla y humillación. ¿Que para qué fui creada? Fui creada para que mis espinas fueran clavadas sin compasión en la frente del Santo Cordero. De tal manera fue su dolor que si pudiera diría: no, basta, ya no más dolor para mi Creador. Su sangre derramada por su frente, por culpa de mis espinas. Pero en su mirada, un amor tan grande que gritaba: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fui creada para burla y humillación, sí, pero quien me llevaba en su frente era digno de adoración. Y más aún él, teniendo las coronas más bellas allá en los cielos, decidió... ¡Gloria a Dios!
mí la corona de espinas, para que tú, siendo malo y pecador, llevara la gran corona de vida. Me cuesta tanto recordar. Yo no fui clavo, no fui manto, no fui espada. Soy algo más débil, algo más común. Soy una simple caña hasta que me pusieron en las manos de él. Me colocaron entre sus dedos como si fuera un cetro y se burlaron y se rieron de él, el rey de reyes, un rey coronado con corona de espinas y manto de escarnio. Y yo, una simple caña en su mano. Entre soldados aburridos se burlaban y se reían de él. Le gritaban: «¡Sálvate ahora, rey de los judíos!». Y yo no entendía lo que sucedía. Entonces me arrebataron de sus manos y me utilizaron para golpear su cabeza coronada con corona de espinas. Mi dedo del cuerpo crujió y pude notar cómo esas espinas se clavaban en su sien. Desde entonces no descanso. Jesús me miró y no me arrojó ni me rompió, simplemente sangró, aguantó el dolor y guardó silencio. Desde entonces no descanso. Yo, la caña, fui puesto como objeto de burla y fui utilizada para ir al ruedo y chocarme. Pero si algo aprendí de su silencio es que hasta lo más despreciable puede ser redimido, que hasta incluso yo, una caña sin valor, fui testigo de la majestad y el amor. Y ahora sí, se vería así, sintiendo su dolor en mi silencio. Yo, Simón de Cirene, volvía de mis tareas en el campo. Todo se resultaba como un día más. Sin embargo, ese día quedó marcado en la historia para siempre. Yo vi una gran multitud en el camino. De ellas se escuchaban risas mezcladas con llantos, burlas y por encima de todos ellos la voz de un soldado que decía: hagan paso al rey de los judíos. Yo, curioso, me adentré entre la multitud. Sin darme cuenta, estaba presenciando una escena terrible. Era allí un hombre maltratado y debilitado por el dolor. Derramaban gotas de sangre que recorría su piel malherida. Caía desvanecido sobre el peso de la cruz. La multitud vía sus pasos débiles y tambaleantes, pero no manifestaban compasión ninguna. No insultaban, no golpeaban. Volvieron a colocar sobre él la cruz y otra vez caía desvanecido al suelo. El poco tiempo que pude ver esa escena, pude ver la mirada tan triste y condenada a muerte. Pero en esa mirada no había odio, sino amor y mucha comprensión. A pesar del dolor que sentía, no abría su boca para pronunciar palabra deshonesta. Entre las voces, escuché que se trataba de Jesús de Nazaret. Era el mismo Jesús que había escuchado que hacía milagros, daba vista a los ciegos, resucitaba muertos. No, ¿por qué crucificarle a él si en él no había pecado ninguno? Un soldado que estaba entre la multitud, sin dar explicación ninguna, me tomó, me arrastró del brazo, me obligó a cargar aquella cruz. Yo no quería, solo pasaba por allí, no quería abrazar aquella cruz. La cruz era símbolo de criminales y malhechores asesinos. La cruz era símbolo de muerte, pero cuando yo abracé su cruz, era diferente. Ahí no había muerte, sino vida en abundancia. Yo fijé mi mirada en la suya. No he visto mirada con más amor, profundizó en mi corazón y abrí los ojos del entendimiento. Ahí comprendí que él era el autor y controlador de la vida. Sobre mis hombros cargué el peso de aquella cruz. La sangre que la madera había absorbido manchaba mis ropas, pero limpiaba mi corazón. Dejó una huella en mí imposible de borrar. Yo soy la cruz, compuesta por dos trozos de madera, uno horizontal
y otro vertical. En esos tiempos solo servía para hacer que los peores malhechores murieran de la manera más cruel a causa de sus pecados. Pero yo ya estaba acostumbrada. Todo aquel que se fijaba en mí y todo aquel que me miraba a mí solo podían ver una cosa: el sufrimiento, la maldición y la muerte. Pero ese día todo fue diferente. En mí fue clavado uno que no tenía ni maldad ni pecado, y aún así él fue crucificado. Yo la vi en su mirada y no entendía el por qué él estaba ahí, pero no era mi cometido entenderlo, pues en mi naturaleza estaba acabar con aquel hombre, como hice con todos los demás. Pero de repente aquella espalda me tocó, aquella que era como una llama, como surcos de arado, y empezó a brotar esa sangre que se colaba por cada grieta y cada rendija de mi madera. Ahí pude entender quién era él. Él era mi creador. Se me había olvidado después de tanto tiempo que antes de ser una cruz, fui una semilla puesta y cuidada por él. Me cuidaba con tanto amor que crecí siendo un árbol fuerte y grande, pero cuando los hombres me cogieron, me convirtieron en esto. Y yo no quería matar a mi creador, pero no podía hacer nada, pues estaba en mi naturaleza. Pero aquella naturaleza iba cambiando cuanta más sangre de mi creador se derramaba, y yo seguía sin entender el por qué él estaba ahí, pero él como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y pude ver cómo su cuerpo se hacía cada vez más pesado a causa del pecado de la humanidad y la maldición de la tierra. Mi forma de mirar cambió por completo cuando él pronunció estas palabras: consumado es. Ahí pude entender el sacrificio de mi creador, pero yo era una cruz diferente. Cuando él pasó por mí, todo cambió, no solo para ti o para ti, sino también para mí. Así que alegraos, porque desde ese día nadie puede ver en mí ni el sufrimiento, ni la maldición, ni la muerte. Porque desde ese día todo aquel que pone su mirada a mí solo puede ver una cosa: el sacrificio, la salvación y la vida eterna.